Y quienes nos están viendo se preguntarán, ajá, pero ¿qué tanto hizo este doctor Rojas al que se está buscando visibilizar, homenajear y... Ciertamente que yo lo conocí en persona, en su etapa cuando acababa de salir de la NASA. ¿Por qué en vez de protegerlo, desconocieron entonces su contribución y lo dejaron venir a Venezuela y lo dejaron a su, a su cuenta, solo por el hecho de negarse a tener una nacionalidad? O sea, es eso solamente lo que Eso genera es. que haya un desenfado tan grande con un ser tan importante. Bueno, de la llegada del hombre a la Luna siempre hemos tenido noticia. Lo que no sabíamos hasta ahora es que en ese hecho histórico jugó un papel fundamental un científico hasta ahora olvidado. El biógrafo de Héctor Rojas nos lo ha contado hoy en Valladolid. El 20 de julio de 1969 se producía este hecho histórico que hemos visto miles de veces. Detrás de él, hoy nos cuentan, estuvo un científico hasta ahora olvidado, Héctor Rojas, venezolano. Fue él el que posibilitó que la llegada y el regreso del Apolo 11 fuera un éxito. La NASA aceptó todas las recomendaciones del científico de Héctor Rojas y las trasladó al programa lunar Apolo. Y lo hizo porque este científico era el único que podía garantizar la llegada y el regreso del hombre a la Luna con todas las garantías. Sin sus estudios la misión hubiera fracasado. Él creó un método matemático que lo hizo posible. Donde describe cráteres, laderas, llanuras lunares, es decir, explica cómo es la topografía de la superficie lunar para designar los sitios que ofrecían más seguridad para el aterrizaje de las misiones tripuladas, siempre teniendo en mente como objetivo la seguridad y la vida de los astronautas. Nos lo cuenta el biógrafo de este investigador. Su figura, dice Pierre, no ha sido reconocida hasta ahora porque la Guerra Fría se coló en medio. Él ha conseguido rescatar los documentos y que sean reconocidos por la NASA. Desde hace 2 días están en el servidor americano. Hemos logrado que la NASA reivindique el legado y rescate el legado científico de Héctor Rojas de forma irrefutable. Tal vez Rojas también estuvo allí, en la Luna. El biógrafo de este investigador asegura que con este método matemático se podría llegar a otros planetas. Veremos si Venus o Marte son los siguientes. Yo normalmente cuando hago entrevistas, yo le digo a mis entrevistados que no va a ser una entrevista. Yo soy más amigo de las conversaciones, porque las conversaciones desprograman un poco al entrevistado y pierde ese miedo escénico, aun cuando yo sé que has tenido cantidad de entrevistas ya en estos años de investigación y ya de ver formalizada esa investigación en un libro, en una Pues, trilogía, de hecho. déjame que te cuente que la primera entrevista la tuve con 17 años y fue en La Victoria, en YBKL Mundial de La Victoria. Un clásico. Presencial, sí. Me acuerdo de una periodista, una joven que está, bueno, era un poco mayor que yo. Y con 17 años tuve mi primera entrevista de radio. En aquella época, pues, pensaba que se podía cambiar cosas, que se podía mejorar mucho desde la perspectiva política, que se podían hacer, pues, cosas importantes. Y estaba en ese tema y fue cuando, desde entonces he tenido cientos de entrevistas, pero ciertamente Bueno, en Venezuela, en La Victoria, tuve la primera. ok, bueno, aprovechamos entonces en esa misma línea de recordar cosas, vamos a decirle a la gente que va a ver esta conversación quién me acompaña. Esto va a ser publicado en mis redes sociales mediante, por ahí más adelante. Y bueno, la persona con la que yo estoy conversando, amigos y amigas que están viendo esta conversación, se trata de un contador público que se cría, vive muchos años en Venezuela, específicamente en Naguanagua, es egresado por allá en el año 96, comienza sus estudios en el 96 y culmina en el 2000, si no me equivoco, en la Sí, Universidad de Carabobo como contador, y que hoy día está fuera del país ya hace 22 años, como lo mencionaste, en España, sí, ¿cierto? así es. Y que no solamente, bueno, su travesía como profesional le ha generado méritos, porque hoy en día eres conferencista, eres asesor, tienes dentro de lo que es el ramo profesional una escalada que durante los años ha venido exponencialmente viéndose.
el trabajo, digamos, personal, una afición, una fijación por algo importante que mucha gente desconoce, como es el hecho de que exista una persona que haya estado a cargo de una serie de desarrollo tecnológico, de investigaciones y de descubrimientos que ayudaron nada más y nada menos a que el hombre por primera vez pisara la luna. Y se trata del doctor Héctor Rafael Rojas, quien nace en Maracaibo. Por cierto, no sabía, yo que sigo algunos personajes icónicos de Venezuela como el doctor Fernández Morán, quien es también reconocido por haber desarrollado el bisturí de diamante, punta de diamante. Resulta que son amigos, fueron amigos y compartieron varias anécdotas. Entre otras cosas que pudiéramos mencionar en esta conversación que vamos a abrir. Yo comienzo hablando del invitado y le doy la bienvenida. Gracias, Pierre Monteagudo, por permitirme estos minutos para enlazar la visión de dos investigadores, la visión de dos personas apasionadas por el desarrollo. En el caso del doctor Rojas, por, bueno, lo que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, entre otros descubrimientos, y en el caso de un muchacho que a los 17 años tiene su primera investigación, que descubre que existe un personaje que en los años 60, por allá en el 69, fue pieza clave del trabajo de la NASA, de todo lo que vino a ser esta fecha increíble donde el hombre pisa la luna y que cambió el sentido de la vida y de la sociedad. ¿Cómo llega Pierre Monteagudo a conocer de una u otra forma al doctor Rojas? Lo primero que tengo que decir es que con 6, 7 y 8 años, a mediados de los 70, digamos años 73, 74 y 75, yo asistía en compañía, siendo solo un niño, asistía en compañía de mis padres al centro de estudios improvisado que Héctor Rojas había creado en su propia casa en el barrio La Barraca de Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela. De manera tal que yo lo conocí, lo recuerdo con mucho cariño, con admiración y respeto, y lo recuerdo bien y lo conocí, porque un día tuvimos la siguiente anécdota, que saliendo de su casa, ya después de haber estado en una de sus disertaciones, el doctor Rojas nos acompañó a mi padre y a mí hasta la puerta de salida de su casa y justo nos detuvimos ante la puerta, pero un momento a terminar de conversar, que estaba hablando con mi papá, nos detuvimos debajo de un árbol de caujaro, de un tamaño importante, varios metros de altura, y justamente en ese momento estaba la fruta madura del caujaro que caía pues como a la altura, a una altura que yo pude elevar un poco mi brazo y tomar una fruta de caujaro que pensé que se trataba la confundí con una uva blanca, una uva verde. Y pensé que era una uva. Y entonces yo me llevé la fruta del caujaro, me la metí en la boca, inmediatamente, por supuesto, noté el sabor pegajoso y amargo del caujaro, pero inmediatamente el doctor Rojas, Héctor Rojas, clavó sus ojos sobre los míos y me dijo, no coma eso, es pega. Y entonces, pues, esa situación quedó tan impresionada, me trató de usted, imagínate. Bueno, y estamos hablando de la época en la que el respeto a los mayores era otra cosa. Sí, dice, O sea, la claro, palabra de cualquier mayor era como la palabra de los padres, la autoridad que tenía cualquier persona adulta ante un niño. según la eminencia me decía eso, yo al mismo tiempo me saqué eso de la boca y lo lancé al suelo, lo boté enseguida porque además es que era muy asqueroso, no solo pegajoso, sino amargo, muy feo. Y por esa anécdota, eso se activó mi memoria fotográfica y yo recuerdo muy bien, aunque yo no escuchaba demasiado de lo que él decía, sino que me entretenía en el patio de su casa jugando, pero sí, lo recuerdo muy, muy bien.
Y eso, Claro, haberlo conocido, es lo que me permite a mí tener la solvencia que tengo al contar su historia, porque yo lo conocí, estuve en su casa y traté luego de volver a retomar el contacto con él cuando tenía 15 años, pero ya él se había mudado de allí. Entonces perdí el contacto con él, pero ciertamente que yo lo conocí en persona, en su etapa cuando acababa de salir de la NASA, acababa de dejar su trabajo estelar en la NASA, donde era considerado un genio de la carrera espacial. él ya venía, ok, yo lo que entiendo es que él ya había salido de hacer sus labores en la NASA, ya estamos hablando de qué año, 71, 72. En el 72 ya estaba desvinculado de NASA. Era como un contratista que había hecho unos trabajos y ya se había retirado y estaba aquí en Sí, Venezuela nuevamente. había como mínimo había estado desde 1966 hasta 1972 trabajando directamente con NASA y tuvo muchos contratos. Se sabe por los documentos que he tenido la oportunidad de evaluar, de revisar, de analizar, que dice en sus propias memorias que había firmado, que estaba cansado de firmar papeles con la NASA, indicando que había tenido muchos contratos y que le hubiese gustado muchísimo ese sentimiento patriótico de Héctor Rojas. Decía, me hubiese gustado muchísimo no tener que firmar nada con la NASA, con Estados Unidos, sino que se me reconociera el salario de un año en Venezuela y poder trabajar al servicio de mi patria. Así era él. Bastante nacionalista entonces el doctor Rojas. Y Sobre todo patriótico. Entonces, decir que a partir de allí, tiempo andando, ya yo hice las primeras gestiones en el año 2013 porque quería comenzar con mi carrera como escritor y divulgador científico. Mi intención era, en el primer libro, publicar un libro de divulgación científica y, entre otras cosas, hablar también del fenómeno OVNI, de mi propia experiencia personal con el fenómeno OVNI. Entonces, en principio, mi idea era dedicarle el primer capítulo de ese primer libro, que es el que hasta hoy, publicado en 2016 y que se llama Expediente Rojas NASA Report 123, el que muchos venezolanos ya han tenido oportunidad de leer. Pues mi idea era poner el primer capítulo, dedicárselo a lo que recordaba acerca de ese gran científico venezolano. Fue cuando empecé a indagar, cuando empecé a descubrir, cuando empecé a recibir información, que conocí la dimensión de su trabajo, fue que decidí pasar a dedicarle todo el libro o la mayor parte del libro, y a día de hoy ya he publicado 3 libros biográficos con la trayectoria profesional de Héctor Rafael Rojas. quiere decir entonces que esa es justamente una pregunta que iba a hacer. Durante años estuvo en contacto con esta persona, pasaron los años, creció, Pierre Monteagudo crece, se hace profesional y haciendo una revisión personal decide hacer algo que te apasiona, que es la escritura y el tema de la divulgación científica, el amor por ese tipo de conocimiento. Obviamente, digo yo, obviamente, por ese primer contacto, 6, 7, 8 años, un niño estando en contacto, aun cuando no entendiera nada, estando en contacto, digamos, omnisciente de todo ese conocimiento científico, se apasiona también por la ciencia. Eso es algo que yo noto ahí que ocurrió. Sí. Y es justamente para el 2013 entonces que comienza a indagar Pierre Monteagudo y a darse cuenta que, oye, yo estuve con un genio desde muy pequeño, lo conocí y casi no supe que este señor estuvo encargado de trabajos en una de las instituciones a nivel mundial, a nivel universal. Hablar de NASA es hablar de ciencia pura. O sea, cuando tú escuchas NASA, automáticamente a tu mente viene naves espaciales, extraterrestres, FBI, CIA, películas, o sea, un montón de contenido de magia dentro de todo esto. Y es ahí entonces cuando comienza a hacer una nueva investigación. ¿Qué otras personas estuvieron en ese patio jugando con Pierre Monteagudo?
¿qué otros personajes pudieron asistir a esas clases magistrales que pudieran ser como una pequeña comunidad? Yo lo veo de esa manera. Hoy en día que las redes sociales dan facilidad, ¿hay manera de triangular o de agrupar a todas esas personas? ¿O ya no existen, han muerto? No, hay muchas personas que todavía viven ahí. Y luego, en esa época, por ejemplo, mi padre falleció. Mi madre todavía vive y lo recuerda perfectamente. Los vecinos, don Pedrito, don Pedro Montes de Oca, también, que trabajó en la biblioteca de allí de Maracay, del Agustín Codazzi, también lo recuerda perfectamente. Los vecinos de la barraca lo recuerdan con mucho cariño y en general en Maracay y en otras ciudades del país recuerdan con mucho cariño, con mucha admiración y respeto el grandísimo, el brillantísimo trabajo de Héctor Rojas. Es decir, hace un par de días otra persona en las redes sociales me vino a decir, vino a decir que sus padres lo habían conocido precisamente en el barrio La Barraca, allí donde estoy refiriendo. Es decir, hay miles de compatriotas que lo recuerdan con mucha admiración y que por eso siguen el trabajo que yo hago. Entonces, yo siendo a esa edad ya debatía incluso sobre cuestiones, la posibilidad de vida extraterrestre, o sea, tenía mucho interés y mucha motivación por la ciencia. Entonces, está claro que de un modo u otro participaba y estaba pues sumergido en alguna medida de las disertaciones que hacía Héctor Rojas sobre su trabajo en la NASA, sobre los descubrimientos que se habían hecho, muchos de los cuales ni siquiera hoy en día se conocen, o la opinión pública no los conoce. Y luego por allí, en los años siguientes, desfilaron una serie de estudiantes universitarios a los que el profesor Héctor Rojas le daba clase de química, de matemáticas y de física, pero clase de nivel avanzado. Y curiosamente no les cobraba. A estos estudiantes no les cobraba y si acaso les pedía que le llevaran un poco de café o un poco de azúcar o lo que iban necesitando. Lo cierto es que por esa casa y luego cuando se trasladó a 23 de enero, circulaban gran cantidad de estudiantes universitarios que recibían clases avanzadas de esas materias de química, física y matemáticas y que lo recuerdan porque realmente los preparó muy, muy bien, los preparó a conciencia y recordar ahora que el doctor Héctor R. Rojas tenía un doble doctorado, tanto en física como en matemáticas. Y hay contacto entonces con todos esos estudiantes. Esos estudiantes, alguno de ellos comparte la misma pasión por reivindicar o no reivindicar, diría yo más bien visibilizar la obra del doctor Rojas. Así es, así es. Hay antiguos alumnos y personas que le recuerdan, antiguos alumnos del profesor Héctor Rojas, que en este momento pues comparten esa motivación, ese interés por homenajearlo. Y está planteado en este sentido, al menos en el estado de Aragua, se está organizando lo que debería ser en los próximos días una gala de la cultura de paz dentro de ese evento se rinda homenaje a una serie de personalidades de insignes y prominentes venezolanos y entre ellos al doctor Héctor Rojas, astrofísico y como decía, físico matemático y astrofísico en el programa lunar Apolo. Entonces sí, ciertamente que los hay. Y no es uno ni dos, son muchos, son decenas de personas que están implicadas en lo que debe ser iniciado ahora en Venezuela, que es un homenaje, una serie de actos en recuerdo, conmemoración y homenaje a la memoria póstuma del que es sin ninguna duda el científico venezolano más destacado y olvidado de todos los tiempos, Héctor Rafael Rojas. Y quienes nos están viendo se preguntarán, ajá, pero ¿qué tanto hizo este doctor Rojas al que se está buscando visibilizar, homenajear y llevar al sitio más importante dentro de lo que es la ciencia y el desarrollo tecnológico? Yo voy a mencionar algunas cosas que pude investigar, a las que pude llegar, y me detengo en dos cosas. Una, que
cualquiera diría, sí, es posible, oye, es lógico, si este científico, este señor trabajaba con las matemáticas y con la física, totalmente válido, pero hay otra que suena así como que es en serio. Estamos hablando posiblemente de un Nikola Tesla venezolano, y les explico por qué. El doctor Héctor Rafael Rojas desarrolla inicialmente con la NASA la posibilidad de llevar al hombre a la Luna a través de una fórmula científica súper detallada, completa y precisa para que el alunizaje se pudiera desarrollar. Gracias prácticamente al doctor Rojas y su fórmula matemática, él pudo crear a través del cálculo matemático un GPS que le permitió a los astronautas llegar a la Luna. O sea, Armstrong le debe esto al doctor Rojas. Eh, pero lo siguiente es que no solo se queda en una función matemática, que de hecho no funciona solamente con la Luna, funciona con cualquier latitud y longitud del planeta. Se puede tener a través de esta fórmula científica la posibilidad de reconocer cualquier topografía del planeta o de cualquier sitio donde usted pueda llegar a tener data. Eso es lo que entendí inicialmente. Y lo segundo es poder cambiar a través de una máquina la masa o el peso molecular de un objeto. Sí. Son dos cosas increíbles. Sí, y así fue, así fue. Lo primero que hace su brillantísimo trabajo en la NASA, al menos 8 estudios científicos sobre características selenográficas, características de la superficie lunar, topografía, accidentes geográficos, refracción, cantidad de luz reflejada por la superficie, tipo de partículas, grosor, incluso determinó la corrosión del polvo lunar. Es decir, Héctor Rojas, estando dentro de la NASA, se convierte en el máximo experto que ellos tienen en el suelo lunar y asesora a los astronautas de la mítica misión Apolo 11, que en julio de 1969 alunizó y con éxito. Entonces, crea el mapa lunar más completo que había y le asesora a esos astronautas sobre cómo podían moverse por la superficie lunar, qué tenían que tomar en cuenta para no tener un accidente, para no caer en un volcán, en un cráter que aunque fuese pequeño podía tener emanaciones de vapor de hidrógeno, por ejemplo, para no tropezar y caerse dentro de un cráter. Es decir, después de hacer ese análisis completísimo, el más completo que tenía la NASA para la época, para los años 60, asesora a los astronautas en todas esas materias, llega a determinar incluso que la consistencia del suelo lunar iba a soportar el peso del módulo en el que bajaron los astronautas, llega a constatar, a determinar que no se iban a enfrentar a peligros de origen desconocido, porque inicialmente por la primera vez salir a la Luna, pues se pensaba que los astronautas caminando sobre la superficie lunar podían estar expuestos a algún tipo de peligro desconocido. O se pensaba también, así lo han corroborado testimonios recientes del geólogo jefe de NASA en aquella época, se pensaba que podía la superficie de la Luna actuar como si fueran arenas movedizas y tragarse poco a poco por el peso el módulo lunar con los astronautas a bordo. Entonces, Héctor Rojas, el venezolano, el astrofísico, se encarga con su propio método, sistema de coeficientes espaciales, le hace los ajustes necesarios y obtiene todos los datos, todos los parámetros de la superficie lunar que necesita para determinar que la consistencia del suelo era firme, que no se iba a hundir el módulo lunar, que no se iban a hundir los astronautas. Determinó que los trajes espaciales podían soportar la radiación del sol, que no se iban a quemar o que no iban a morir abrasados los astronautas al estar caminando. Recordemos que en el momento de las caminatas lunares podría haber, en el inicio del día lunar que se iluminaba la zona, podría haber entre 110 y 120 grados centígrados. Entonces Rojas se encarga también de eso, de determinar que los trajes espaciales que han sido diseñados
iban a soportar ese calor, esa radiación del sol, la radiación cósmica, y que no iban a morir los astronautas estadounidenses en el intento de caminar por la Luna. Y también verifica que no iba a haber exposición de los humanos, de esos astronautas, a peligros de origen desconocido hasta ese momento. Todo eso lo hizo Héctor. Yo me pregunto esto, tal vez no lo sabe usted mismo porque es difícil de corroborar, pero yo me pregunto no solamente cómo la visión del doctor Rojas llega a determinar cosas que son intangibles, que solamente se basan en los datos y determinar algo tan preciso como, mira, no, si hay seguridad, si te vas por esta línea, no te metas por acá porque es peligroso, porque puede ser contraproducente para tu recorrido. O sea, determinar algo desde kilómetros, millones de kilómetros, pero no solamente eso, sino tener el respeto de una comunidad científica que por supuesto va a refutar y va a dar cualquier pie a disertaciones donde, mira, no creo que lo que tú dices es verdad, o sí creo, sí creemos que lo que tú dices es verdad. ¿Cómo llega la comunidad científica a esa aceptación? Es algo interesante de evaluar, porque estamos hablando de, bueno, lo que está en juego es la vida, lo que está en juego es mucho presupuesto. También estamos hablando de una época donde estaba la Guerra Fría, los rusos no se pueden enterar de eso, y de eso más adelante vamos a hablar también, pero es interesante ver cómo un científico, entre muchos, y eso lo hemos visto mucho en el cine también, nos han vendido de que siempre hay un científico que descubre algo que va a pasar y nadie le para. Así de simple, ni científicos, ni presidentes, ni mucho menos personas de a pie le creen y al final, miren, yo les decía que era verdad, que venía el cataclismo, que las películas nos han vendido mucho eso, pero ¿cómo hace un venezolano, un maracucho, que luego vive en Maracay, estudia en Maracay, ¿cierto? Sí. Bueno, Y llegar a ese nivel de jerarquía, de decir, mira, esto es lo que va a pasar. Y bueno, por supuesto, afortunadamente, perdón que interrumpa, afortunadamente todo se corrobora de que sí, lo que él decía se cumplió. Bueno, de la llegada del hombre a la Luna siempre hemos tenido noticia. Lo que no sabíamos hasta ahora es que en ese hecho histórico jugó un papel fundamental un científico hasta ahora olvidado. El biógrafo de Héctor Rojas nos lo ha contado hoy en Valladolid. El 20 de julio de 1969 se producía este hecho histórico que hemos visto miles de veces. Detrás de él, hoy nos cuentan, estuvo un científico hasta ahora olvidado, Héctor Rojas, venezolano. Fue él el que posibilitó que la llegada y el regreso del Apolo 11 fuera un éxito. La NASA aceptó todas las recomendaciones del científico de Héctor Rojas y las trasladó al programa lunar Apolo. Y lo hizo porque este científico era el único que podía garantizar la llegada y el regreso del hombre a la Luna con todas las garantías. Sin sus estudios la misión hubiera fracasado. Él creó un método matemático que lo hizo posible. Donde describe cráteres, laderas, llanuras lunares, es decir, explica cómo es la topografía de la superficie lunar para designar los sitios que ofrecían más seguridad para el aterrizaje de las misiones tripuladas, siempre teniendo en mente como objetivo la seguridad y la vida de los astronautas. Nos lo cuenta el biógrafo de este investigador. Su figura, dice Pierre, no ha sido reconocida hasta ahora porque la Guerra Fría se coló en medio. Él ha conseguido rescatar los documentos y que sean reconocidos por la NASA. Desde hace 2 días están en el servidor americano. Hemos logrado que la NASA reivindique el legado y rescate el legado científico de Héctor Rojas de forma irrefutable. Tal vez Rojas también estuvo allí, en la Luna. El biógrafo de este investigador asegura que con este método matemático se podría llegar a otros planetas. Veremos si Venus o Marte son los siguientes. Hay algo... Ajá. Bueno, continuamos. Hay algo que iba a mencionar ahorita que estábamos hablando de la autoridad, pero que está contrastada con la humildad. Yo estoy, como mencioné fuera de la grabación, yo estoy tratando de dibujar, de pintar, ilustrar al doctor.
Y yo me lo imagino como una persona muy sensible, muy amable, muy suave en su trato, por lo que me mencionas de que de todas las personas que lo recuerdan con cariño. Esa capacidad de decir las cosas dulcemente, yo me lo imagino como un señor muy dulce, pero a la vez una persona con un conocimiento y unas pruebas fácticas tan contundentes que no había manera de decirle que no a este señor en cuanto al tema científico. Era más o menos lo que yo me estaba imaginando respecto a la comunidad científica de la NASA, porque volvemos al tema de la jerarquía. Cuando hablamos de NASA, hablamos de algo fuerte, de una institución que es prácticamente la que tiene la autoridad absoluta dentro de todo lo que corresponde a la ciencia en el planeta. Y Sí, me imagino yo que esa jerarquía, ese grupo de científicos, esa gerencia, no deja entrar a cualquiera, no deja hablar a cualquiera, no le da voz y voto a cualquiera. Y entonces conseguirse a un venezolano con esa humildad y capacidad a la vez de decir al grupo de científicos, mira, esto es así, me llama mucho la atención. y además es que así fue, personal de confianza en la NASA que entraba y salía de las dependencias de los complejos científicos de NASA en todos los Estados Unidos con credencial de seguridad de alto nivel y personal de confianza de la administración de la Agencia Espacial Estadounidense. Entonces, hay que decir que al hablar de Héctor Rojas, hablamos de la persona más humilde del mundo. Desde luego, la persona más humilde que yo haya conocido, y por ese motivo me ha costado mucho y ya llevo una década indagando en la trayectoria profesional, sus logros y éxitos, su legado científico, porque muchas cosas pues no daba a conocer todo lo que había hecho, todo lo que había alcanzado, todo el éxito que había tenido, y entonces me ha costado muchísimo trabajo y al cabo lo que he hecho es una auditoría forense y ahora lo que estoy es ofreciendo un dictamen sobre la brillantísima trayectoria profesional de Héctor Rojas. ¿Cómo se ha comportado la familia del doctor Rojas respecto a la investigación, a la exposición de todos los logros del doctor Rojas desde el libro y desde todas las investigaciones que has desarrollado? Se han visto abiertos? Han facilitado algún tipo de documentación o de objetos, cosas que pudieran ayudar a la investigación? Las informaciones privilegiadas a las que he tenido acceso, inclusive las memorias científicas y geopolíticas de Héctor Rafael Rojas, provienen de múltiples fuentes sobre las cuales no debo dar más detalles y decir que todos se han portado muy bien. De hecho, hace ya un par de años fui nombrado biógrafo oficial de Héctor Rojas y además del nombramiento como biógrafo oficial, que es la actividad profesional más honorable que he desarrollado en toda mi vida, también recibí el otorgamiento de poder especial amplio y suficiente para realizar la biografía del científico venezolano. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se Pues logra obtener ese permiso? ¿La con un, familia lo otorga? ¿Quién lo da? con un trabajo de muchos años que al final queda refrendado, acreditado precisamente con el otorgamiento de del nombramiento que me hicieron. Biógrafo oficial con poder especial amplio y suficiente para realizar la biografía y difundirla por todos los medios posibles y disponibles. No solo en España, donde me encuentro, sino en Europa, en América, en Venezuela, en Latinoamérica y en todo el Mm. mundo, si es posible. Así de importante y esa es la magnitud que tiene la autoridad que he recibido, la autorización que he recibido para difundir intensamente la biografía, los detalles de la trayectoria científica, de los éxitos profesionales y de la calidad humana de Héctor Rojas, difundirlo por todos los medios posibles a nivel mundial. ¿Y quién lo otorga? ¿Quién otorga ese Eh, permiso y esa la, credencial? pues eso corresponde a entidades o a personas muy concretas, muy específicas, que son las que tienen esa autoridad según la legislación vigente. Y permíteme que no ofrezca más detalles al respecto por motivos básicamente de seguridad, no debo aportar más detalles sobre esa cuestión.
Ok, no, no hay problema. Yo estaba por mencionar algo que tiene que ver con el hecho de que pasó muy poco tiempo de que se corroborara que lo que decía el doctor Rojas en sus pronósticos, de verdad, era muy preciso, era realmente Claro, posible todo lo que él predecía, por lo menos en lo que respecta al estudio topográfico y a las claro. fórmulas topográficas. Así Y me fue, así acordé, fue, así fue. exacto, Eh, y Déjame que te lo explique un poquito más que se me había quedado pendiente. Es que con el método, el sistema de coeficientes espaciales matemáticos que desarrolla Héctor Rojas, que él crea, que él inventa, lo ajusta para obtener datos de cualquier superficie remota, de cualquier luna o planeta en el sistema solar, por ejemplo. Y ajustándolo a las características que necesitaba, obtiene los datos de la superficie lunar que luego le permiten hacer el mapa lunar más completo que había hasta la fecha de los aterrizajes lunares. En consecuencia, él llega a NASA ya habiendo causado sensación en la comunidad científica mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, llega con su sistema ya creado, el método Rojas de las extrapolaciones sucesivas. Con ese método le introduce los ajustes para poder utilizarlo para capturar datos de la superficie lunar y construye el mapa selenográfico más completo que se conocía. Se convierte en experto lunar y entonces ya va comprobando con exactitud matemática cada uno de los aspectos gracias al método de extrapolaciones que él había creado y le va demostrando a cualquiera que quisiera objetar sus cálculos, le va demostrando que son exactos, matemáticamente exactos, precisos, y eso se corrobora con posteriores aterrizajes de sondas espaciales automatizadas de la clase Surveyor y Orbiter, algunas de las cuales llegaron a posarse sobre la superficie lunar antes de que fueran las tripulaciones, los astronautas, y la comprobación que hicieron, por ejemplo, las sondas espaciales Surveyor de los datos que ofrecía Héctor Rojas desarrollados a partir de su modelo matemático era precisa. No había ninguna, nada que objetar. Entonces, de esa manera, observando desde la Tierra a través de telescopios y utilizándole múltiples equipos y analizando las imágenes aportadas por los orbitadores espaciales que se llegaron a mover a unos 40 kilómetros de la superficie lunar alrededor, dando vueltas, tomando fotos, analizando esas imágenes y observando desde la Tierra, y con su sabiduría fue como creó el mapa más completo de la Luna. Y demostró desde luego que las observaciones o las mediciones de temperatura, de reflexión de la luz, etcétera, realizadas in situ por los orbitadores espaciales Surveyor que aterrizaron en la superficie de la Luna, vinieron a corroborar fehacientemente que lo calculado por Héctor Rojas era exacto, era preciso, y así fue como surgió la leyenda del venezolano que permitió o facilitó que los astronautas estadounidenses de las misiones Apolo alunizaran con éxito en el 69. claro, bueno, iba a mencionar que la brecha de tiempo para corroborar eso fue corta, porque si el doctor Rojas comienza en el 66 a hacer nómina de la NASA y a desarrollar todas estas investigaciones, pasó poco tiempo para que entonces se realizara el alunizaje en el 69 y se Sí, corroborara que, mira, si todo lo que él decía era posible. Me imagino que hubo incluso experimentos que habrán hecho a nivel más cercano, a nivel de la Tierra, a nivel de algún terreno o algún espacio que se pudiera manejar, como me imagino yo, para poder también corroborar que eso fuera posible. Y eso me hace recordar que las brechas de tiempo para él de una u otra forma lo favorecieron para darle la solidez a sus investigaciones en ese aspecto. Porque por lo menos en el caso de Galileo Galilei, que luego fue teorizado por Newton, estaba el hecho de la gravedad. El tema, no sé si recuerdas, lo debes saber, el experimento de la bola de boliche y la pluma. Algunos dicen que es la bola de boliche, otros dicen que es el martillo y la pluma de halcón.
acerca de que en un espacio o en un lugar que no tuviera la gravedad adecuada, podían caer, con ausencia de gravedad, podían caer al mismo tiempo. ¿Cuántos años pasaron para que eso se corroborara? Estamos hablando de no menos de 400 años. Los cálculos de Héctor Rojas para aterrizar en la Luna los hizo en tiempo récord y sabemos Exacto, que a eso me refiero. al menos 8 estudios científicos sobre características de la Luna, de los cuales han sido desclasificados solo 3, y porque yo los encontré en París, en una visita al Observatorio de París, y luego cuando la NASA me decía que esos 3 primeros estudios de Héctor Rojas no existían, que se habían perdido, se habían sido destruidos, que no los encontraban, que no sabían nada, yo le dije, mire, aquí están. Y como son estudios financiados por el gobierno, con fondos del gobierno estadounidense, están obligados por la propia ley a publicarlos en el servidor de información técnica y científica de NASA. Y así fue. Hice una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información y finalmente tuvieron que poner los estudios, publicar los estudios allí en el 20 de febrero de 2019, y desde entonces sabemos que está, bueno, pues comprobado fehacientemente, sin ningún margen de error o de duda, 0% de error o duda, que los cálculos originales para aterrizar en la Luna los hizo Héctor Rojas, y los 3 primeros estudios, repito, de al menos 8, los 3 primeros están publicados en la página web oficial del servidor de información técnico-científica de NASA, y también en la página web oficial publicada en honor a Héctor Rojas, que es expedienterojas.com, donde desde hace años mantengo en línea para que cualquier persona que lo desee se pueda descargar esos cálculos que hizo el científico venezolano para permitir, propiciar, posibilitar el aterrizaje seguro de los estadounidenses en la Luna. Desclasificaron eso. Tengo entendido que gracias, de hecho, a Wikileaks, tiene de una u otra forma ayuda a poder descubrir que existe mucha información que corroboraba lo que ya usted sabía, y lo que otros también sabían, pero no tenían cómo comprobarlo. Una Porque parte una cosa es cierto, Andrés, permítame que les explique que una parte de la información sobre los viajes de Héctor Rojas a Washington, D.C., por ejemplo, para entrevistarse con funcionarios del Departamento de Estado, un viaje incluso autorizado por Henry Kissinger en la época, pues esa información la encontré hasta 5 documentos en la página web de Wikileaks, que salieron a la luz por la gestión de Wikileaks, y la fiel reproducción de los textos que pude obtener está en el primer libro, en Expediente Rojas NASA Report 123, publicado en 2016. Allí está el texto completo de esos documentos que en principio habían estado clasificados y que una parte de los mismos sigue clasificada, pero lo que estaba disponible y se podía leer ha sido transcrito literalmente en el primer libro de la biografía de Héctor Rojas. Y algo importante, la razón por la que se clasifican estos documentos tiene que ver con la situación geopolítica de la época, por el tema de la Guerra Fría, el tema de la carrera espacial, que también estábamos conversando en otro momento, que bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos y Rusia siempre han tenido esa pugna por llegar a lo que es el desarrollo tecnológico, al desarrollo armamentístico, a espacios que jamás fueron soñados que pudieran tocar los seres humanos en el espacio. Y hay parte de ese tema involucrado con los descubrimientos del doctor Rojas, porque ahí pasamos a los siguientes descubrimientos. No solamente desarrolla Antes fórmulas. de que avancemos, Andrés, ahí has tocado un punto crucial. Tenían que ser muy reservados con los informes de Rojas, porque precisamente esa información que había desarrollado, esas matemáticas de Héctor Rojas, era lo que le faltaba a los soviéticos, que ya tenían el cohete y las naves espaciales apropiadas para llegar a la Luna. Lo que le faltaba era la telemetría, los datos
que Rojas había obtenido y desarrollado de la superficie lunar, y por no tener esos datos fracasaron en sus intentos de alunizaje los soviéticos. Dicho de otra manera, si esos informes de Héctor Rojas, del venezolano, en vez de ir a parar a manos de la NASA, para la cual trabajaba, ¿verdad? Y le hizo ese servicio impresionante, llegan a caer en manos de los soviéticos mismos podían haber llegado a la Luna antes que los estadounidenses, y ahí es donde está la clave de lo importantísimo que fueron los estudios preparados para la NASA por Héctor Rojas, y el motivo en parte también por el cual fueron clasificados, y hasta hace muy poquito no se conocía prácticamente nada. Ahora, ¿por qué? Y aquí vamos a tocar un punto que me parece triste. ¿Por qué en vez de proteger a una figura tan importante, a un contribuyente tan apasionado con la posibilidad de llevar al ser humano a otro escalafón, ¿por qué en vez de protegerlo desconocieron entonces su contribución y lo dejaron venir a Venezuela y lo dejaron a su, a su cuenta solo por el hecho de negarse a tener una nacionalidad? O sea, es eso solamente lo que Eso genera es, que haya un desenfado tan grande con un ser tan importante, no, indiferentemente que sea venezolano, que sea uruguayo, que sea cubano. eso es lo que le impidió el rechazo. Hay que recordar que Héctor Rojas también, después de haberse formado en Francia, en el en el Instituto Militar Universitario de París y en la Sorbona, donde obtuvo primero la doble licenciatura en física, en matemáticas, y después los doctorados en matemáticas y en astrofísica en la Sorbona. Pues, en definitiva, vivió 30 años allí en Francia, y también en un momento dado, llegó a adquirir la nacionalidad francesa. Pero al ir a Estados Unidos, ella no quería en absoluto adquirir otra nacionalidad, y mucho menos renunciar a su nacionalidad venezolana. Y como no quería renunciar a ello, a su nacionalidad venezolana, le dijo a los estadounidenses que no, y entonces perdió la posibilidad no la nominación, porque de hecho fue nominado al premio Nobel, sino perdió la posibilidad de ganarlo porque no era estadounidense, porque era una condición previa y necesaria para poder ganar ese Nobel. Pero más allá de eso, hay que recordar que después de Apolo 13, la misión famosa Apolo 13 de abril de 1970, ya en los meses siguientes él perfecciona su descubrimiento, su invento más importante de todos, el láser estelar. Y con el láser estelar obtiene un resultado pues realmente sorprendente, inesperado, al hacer las pruebas de laboratorio, los experimentos. Inmediatamente allí hay que recordar que la NASA también era una entidad cívico-militar, es decir, una entidad civil, pero que funcionaba bajo régimen militar, y había militares allí. Entonces, en un momento dado, los militares, los jerarcas del Pentágono se dieron cuenta que el láser estelar desarrollado por Héctor Rojas, repito, en el segundo semestre de 1970, pues podía ser utilizado, ajustado para ser utilizado como arma de destrucción masiva. ¿Qué Entonces, hacía? pues literalmente desintegrar la materia. Se podía convertir en un arma capaz de desintegrar la materia, y de un arma electromagnética que emite un rayo láser de alta intensidad, y puede, con un solo disparo, puede pues desintegrar un portaaviones, por ejemplo. Entonces, Literal, desaparecerlo. sí, destruirlo por completo. Tanto diferentes ajustes de ese desarrollo científico de Rojas podían dar lugar a la desmaterialización de la nave, o podía simplemente a la detonación, a la explosión, explosionar cualquier cosa que fuese pues disparada con ese láser, con ese sistema láser de alta intensidad. Entonces, como él lo había desarrollado con fines benéficos para la humanidad, en aras de la humanidad, para el desarrollo industrial, para
la creación de materias primas que ya fueran insuficientes en la Tierra, para crear nuevas materias primas que incluso son desconocidas en la Tierra. Es decir, lo había creado con la idea de catapultar el desarrollo industrial de las naciones más desfavorecidas, inclusive en el campo de la medicina, crear nuevos tratamientos astrofísicos para curar enfermedades que hoy en día son incurables todavía. Pero claro, los jerarcas del Pentágono, al darse cuenta que podían desarrollar un arma de destrucción masiva en plena Guerra Fría, intentan primero de muy buenas maneras y después bajo presión, incluso mediante agresión física, intentan sacarle las claves para operar el aparato bajo determinadas claves, longitudes de onda, que eran necesarias para obtener el rayo más poderoso de todos los que generaba ese láser estelar. Y como Rojas no quería que su invento fuera utilizado con fines bélicos, les dijo que no. Entonces lo agredieron, hubo juicio y todo, se lo agredieron. Finalmente, como había sido el aparato financiado por los estadounidenses, decidió que se marchaba de la NASA y lo tenía que dejar allí, lo desmontó, el láser fue desmontado, aunque él trabajaba con un equipo de 5 científicos ayudantes que sabían cómo montarlo o cómo había sido el proceso de montaje. Él lo dejó desmontado, se marchó de la NASA y no le dijo a nadie las claves necesarias para operar en determinadas longitudes de onda y bajo ciertos parámetros muy difíciles de encontrar, de discernir, y de tal manera que durante muchos años, quizá décadas, no pudieron utilizar el aparato de Rojas para generar ese efecto que si bien el científico quería que fuera benéfico, los jerarcas del Pentágono querían que fuera pues más maléfico y utilizado como arma de destrucción masiva. Y claro, el doctor entró en desgracia por eso y lo persiguieron y lo acosaron y lo injuriaron y lo difamaron precisamente por eso, por no prestarse para que su invento fuera utilizado como arma con fines bélicos para destruir al prójimo. Y finalmente eso fue lo que originó varias campañas de desinformación en torno a su persona para arrinconarlo, para acosarlo, para perseguirlo. Era vigilado tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo donde viajase. Era vigilado por agentes, por individuos no identificados, que ya sabemos bajo órdenes de quién estaban. Era vigilado, era seguido, incluso su vida corría peligro. Todo esto sucedió como consecuencia y claro, se desvinculó de NASA. Al salir de NASA para no volver jamás, previamente un colega, un compañero de trabajo allí, un estadounidense, le sugirió que demandara al gobierno para que no dijeran posteriormente que, es decir, precisamente para que no le difamaran. Pero claro, esa demanda la ganó, pero luego se las arreglaron para lograr que posteriormente, aunque había ganado la demanda contra el tío Sam allí en Estados Unidos, el caso quedó sellado. Sellado significa que es como si no hubiese producido el juicio. El caso quedó sellado y lo que a continuación hicieron fue desatar esas horribles, brutales campañas de difamación contra el científico, contra Héctor Rojas, que muchos venezolanos, por desgracia, se creyeron. ¿Cuáles son esas campañas que llegaron Horrible, a difundir? lo explico en los libros. Está todo ya por escrito en los 3 libros de la biografía. Lo acusaron de falso científico, de apropiarse de cosas. Trabajaban para que las instituciones académicas del mundo pensaran que realmente no era el científico que era. Bueno, él lo dejó así, no hizo nunca ningún comentario al respecto, no le dio importancia, aunque fue pues torturado de tal manera que con toda esa serie de acciones en su contra a cargo de personal de la inteligencia de los países involucrados y con colaboración de gobiernos venezolanos en la época, años 70 y 80. Bueno, Estamos hablando de los años en los que estuvo
A ver, Rafael Caldera. No, Caldera era un eh, amigo personal de Héctor Rojas y siempre lo apoyó. Y pero hablo de esa década, en la sí. década No, no, en que el los primer gobierno de Carlos Andrés Pérez desató Carlos Andrés Pérez. la persecución contra Héctor Rojas bajo órdenes del Departamento de Estado estadounidense. Se pusieron de acuerdo y lo persiguieron, lo acosaron, lo intimidaron, bueno, le hicieron de todo. Y dicho sea de paso, el proyecto para crear el Centro de Estudios Espaciales, Centro Mundial de Estudios Espaciales, el proyecto de Héctor Rojas, que incluía las becas para que los jóvenes venezolanos universitarios estudiaran y perfeccionaran pues, sus conocimientos tanto en Europa como en Estados Unidos. Ese proyecto de becas que lo presentó Héctor Rojas en el Hotel Maracay en Venezuela, se lo presentó al presidente recién electo, Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno. Bueno, pues como ya había recibido Carlos Andrés las órdenes del Departamento de Estado de anular, de borrar, de marginar, de acorralar a Héctor Rojas, lo que hizo Carlos Andrés fue utilizar el proyecto que le había entregado Rojas, lo llamó Becas Gran Mariscal de Ayacucho y acto seguido Ah, se lo vendió a toda Venezuela como si fuera un proyecto personal de él y ese era el proyecto de Héctor Rojas. O sea que es ¿en serio? un desastre. Esto no me lo Sí, sabía. es que yo soy la persona que más sabe de la trayectoria de este hombre, sin ninguna duda. Y tengo 10 años haciendo una investigación exhaustiva y hay pruebas testimoniales, pruebas documentales. Si hiciera un informe definitivo sobre el caso Rojas, tendría más de 20.000 páginas fácilmente. Y te puedo decir que el programa de becas que había diseñado y previsto, y además está explicado en Secretos de Estado, mi tercer libro biográfico, se lo entregó a Carlos Andrés Pérez y Carlos Andrés Pérez le dijo a la gente que era su proyecto y lo llamó Becas Gran Mariscal de Ayacucho. Gran Mariscal de Ayacucho, sí, famosa, famosa, que hace algunos años todavía se hablaba de esa beca. Muchos profesionales durante los años 80 aprovecharon y los 90 aprovecharon. Tuve profesoras en la escuela de comunicación que disfrutaron, el, el- le sacaron provecho a esa beca, a los estudios Pues formalizados. ese era el proyecto de llevar estudiantes venezolanos a universidades europeas y estadounidenses, el proyecto de Héctor Rafael Rojas, que fue plagiado por Carlos Andrés. Y a partir de ese, bueno, ese impasse, estamos hablando de años 70, ¿qué sucede entonces con la vida del doctor Rojas? En, en esa línea no hubo nadie que lo protegiera, que velara por él. Hablo de gobernantes, hablo de instituciones, o sea, En el, alguna en el, comunidad que pudiera haberse abocado por lo menos mantener de hecho, su integridad. el problema con los adeptos surge porque Héctor Rojas, que era amigo de Humberto Fernández Morán, justamente cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, Fernández Morán había sido ministro de Educación durante los 10 últimos días de la dictadura y entonces la emprenden contra él. En particular, los adecos la emprenden contra Fernández Morán, lo descalifican, lo insultan, prácticamente lo obligan a un destierro. Y el único que sale a defender a Fernández Morán es su amigo Héctor Rojas y lo defiende públicamente en los medios de comunicación y en la prensa escrita. Y debido a esa defensa que hace Héctor Rojas de Humberto Fernández Morán, que era un científico, que no tenía nada que ver con el tema de la dictadura, pues debido a eso también la emprenden los adecos contra él y la persecución ya luego se mantiene. El mismo Rojas tiene que salir del país rumbo a Francia otra vez y ya no vuelve sino hasta después de muchos años. Y entonces, claro, cuando vuelve, después de terminar su trabajo estelar en la NASA, hacia comienzos del año 72 aproximadamente, que vuelve a Venezuela, pues de momento tiene el apoyo de Rafael Caldera, con quien tiene una relación personal extraordinaria.
es nombrado asesor del Ministerio de Educación y profesor en el Instituto Pedagógico del Mácaro, en Turmero, la carretera de Maracay a Turmero. Allí está 3 años, pero cuando llega Carlos Andrés Pérez, el proceso se inicia ya intensamente, la campaña de desinformación brutal ordenada desde el norte, se inicia y eso continúa también después del gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el gobierno de Luis Herrera Campillo. Continúa. Entonces el doctor tiene que tener un perfil más bajo, prácticamente andar pues cuidándose, escondido, cambiar de domicilio porque había una persecución contra él, había pues individuos, agentes de inteligencia que le seguían a todas partes, su vida estaba en peligro, se sentía amenazado, su familia también se sentía amenazada por la presencia de individuos no identificados que estaban constantemente vigilando. Y este es un poco el resumen de la historia, de verdad, pues absolutamente pavorosa de lo que tuvo que vivir. Hay una frase que se viene a mi mente que es por demás utilizada, pues fue durante muchos años utilizada aquí en Venezuela y que se me viene justamente por esta situación. Estamos hablando de la política del ¿estás conmigo o estás contra mí? Porque yo me pongo a analizar muy a modo personal, si este doctor, este genio hubiera dicho, sí, yo voy a ser entonces ahora uno de los suyos, voy a ser estadounidense, hubiera Bueno, tenido un poco más de privilegio y respeto. no, Cosa como... Andrés, déjame que te diga, hubiera ganado el premio Nobel. Le hubieran puesto laboratorio con todos los aparatos que pidiese y con todo el dinero, todo el presupuesto. Es decir, hubiera sido pues un privilegiado, un científico rodeado de todo lo que necesita para hacer investigaciones espaciales, hacer inventos, descubrimientos, sin límite de presupuesto. Pues hubiera llevado una vida acomodada, pero Sí, Héctor Rojas era un patriota. Y entonces decía que él quería que el mérito por los descubrimientos y los inventos que había realizado, que fuera compartido también el mérito y el beneficio con su pueblo, con Venezuela. Y eso lo llevó a la ruina. Por lo que tú bueno, dices. lo mismo sucedió con el doctor Humberto Fernández Morán. Él desarrolla el bisturí con punta de diamante y lo mismo sucede, lo llevan a que fuera nominado, postulado para el Nobel, pero tenía que tener la nacionalidad estadounidense para poder entonces optar. Y él se negó rotundamente también. Estamos en la misma onda. Y yo creo que, bueno, no es un tema de juzgar que hubiera sido lo correcto, si renunciar a una nacionalidad, sí o no, pero sí por lo menos ver en retrospectiva que incluso poniéndome un poco conspiranoico, ahora le veo una razón más por la que pienso que Venezuela muchas veces carece de impulso respecto a lo que es el desarrollo y la investigación. Para nadie es un secreto que en la educación venezolana, bueno, ha sido más eh, el trabajo de los estudiantes, de los investigadores, de las personas que se abocan al crecimiento intelectual, que el mismo proceso o las instituciones y estructuras que ayudan a que cada uno de nosotros tenga una carrera, que cada uno de nosotros desarrolle una carrera como investigadores. Y eso se ve especialmente, lo veo, en el tema del desarrollo tecnológico. El campo de la investigación en Venezuela durante muchos años ha estado nublado en algunos casos por falta de recursos, en otros casos veo en esta misma línea el hecho de que no convenga de que haya otro venezolano más como Jacinto Convid, como Humberto Fernández Morán, como Héctor Rafael Rojas y así muchos otros que, que tengan un aporte a lo que es el desarrollo y el progreso de la humanidad. Parece teoría conspiranoica, pero es lo que me hace pensar, porque ya no existe ese tipo de inversión. Y bueno, justamente por tener esa convicción como venezolanos que todavía
creo que existe todavía. Esos venezolanos que están afuera tienen ese clamor, tienen esa conexión, y los que estamos aquí en Venezuela también sentimos esa conexión que es realmente pura. Considero que nosotros los venezolanos buscamos la manera, como en esta conversación, de ir más allá de lo que está ocurriendo, ir más allá de lo evidente, y tratar de ser un granito de arena dentro de esta gran tierra de oportunidades y de bondades. Efectivamente, como mencionabas antes, Andrés, hay paralelismos importantes entre la vida de Héctor Rojas y la de Nikola Tesla. Personajes de personalidad muy parecida, con humanistas, grandes científicos humanistas, y más recientemente, con respecto a lo que sucedió y la campaña de marginación, de acoso y derribo, pues también su caso, el caso de Héctor Rojas, es parecido, tiene similitudes como el de Julian Assange, con el caso de Julian Assange ya más recientemente. Exacto. Bueno, el tema, sí es delicado hablar de científicos, de investigadores que descubren cosas interesantes, importantes. También está el hecho de que la difusión y promoción y hacer llegar toda esta información a la gente es todo un problema. A mí me parece curioso que esta conversación se haya dado gracias a un TikTok. Esta es la parte anecdótica mía de cómo llego yo a conversar con Pierre Monteagudo y a hablar de un venezolano tan importante como es el doctor Héctor Rojas. Porque una amiga me pasa un video publicado, no sé, hace como 4 o 6, no recuerdo hace cuánto se publicó, pero me lo pasó como cosa curiosa. Yo soy un curioso, me gusta ver cosas interesantes, leer cosas interesantes, siempre estoy presto para eso. Y cuando veo Héctor Rojas, no puedo creer lo que es esto. Me acordé de Humberto Fernández Morán, e inmediatamente me fui hacia la raíz de quién desarrolla esta investigación, quién dice esto. Y ahí es donde llega el nombre de Pierre Monteagudo. Viendo todas estas curiosidades, estas situaciones, uno se preguntaría, ¿hacia dónde vamos los venezolanos? ¿Hacia dónde va la humanidad? Cuando vemos que el desarrollo científico de personas que no han tenido otra cosa más que una voluntad inquebrantable por ver en otros un bienestar sin esperar nada a cambio, que por otro lado, bueno, el tema de conveniencia, el tema de economía, el tema de poder, afectan la visión de personas que sin ningún tipo de apego material van más allá de las ideas soñadas por el hombre. Personas privilegiadas como el doctor Héctor Rojas, entre otros, haciendo un paralelismo con Nikola Tesla, haciendo un paralelismo con grandes pensadores de la historia universal, y que hoy día, bueno, nos aboca de una u otra forma entonces contribuir a que su legado permanezca, y que no por un tema de reconocimiento hacia la venezolanidad, sino también más bien un reconocimiento hacia la humanidad. Es lo que yo diría que nos aboca en este momento a través de esta conversación, como lo dije, no una entrevista como tal, sino una conversación amena entre dos venezolanos que se conocen por una situación casual, que lo había mencionado. Un TikTok me trajo hasta la historia de uno de las personas hoy en día, para mí ahora, científicos más importantes del último siglo, sí, así el más es. reciente siglo. No solo para Venezuela y América Latina, sino para el mundo entero, por la dimensión de sus descubrimientos, sobre todo el último que comenté del láser estelar, que generó pues un efecto al estudiar las radiaciones que salen del mismo interior de determinadas estrellas. Reproducirlo en su laboratorio, encontró un efecto contrario al de la gravedad, el efecto de suprimir el peso, la pesantez de los objetos. Por lo tanto, formuló las ecuaciones, experimentalmente lo comprobó, el efecto antigravitatorio lo comprobó muchas veces. Esto está perfectamente acreditado, no hay vuelta de hoja, ni margen de error, ni margen de duda.
Por lo tanto, lo considero el padre de la antigravedad, al encontrar por casualidad, no por inteligencia como el mismo científico reconoce, sino por casualidad, haciendo los experimentos en su laboratorio con la máquina que había construido, el láser estelar, y utilizando precisamente la huella luminosa de determinadas estrellas, encontró ese efecto inesperado y contrario al de la gravedad, suprimir la pesantez de los objetos. Entonces eso lo eleva a la condición de eminencia de talla mundial a Héctor Rojas, sin ningún lugar a dudas. Independientemente que los científicos de esta época no sepan de lo que hablo, me critiquen o me intenten demonizar porque no saben de lo que hablo, yo les digo que he comprobado esto al 100%, la verificación experimental, el aparato desarmado y los experimentos, todo lo realizado en el laboratorio por Héctor Rojas, en su laboratorio, pequeño laboratorio en la NASA en Houston, en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados. Todo eso fue confiscado, existe, pero solo para el provecho y beneficio de unos pocos, y ya lo lamento por el hecho de que los científicos de la actualidad no conozcan esta realidad, pero sí existe una radiación que proveniente del mismísimo interior de las estrellas es capaz de anular el peso de los objetos, generar un efecto contrario al de la gravedad, y las matemáticas, los experimentos, el aparato, todo lo relacionado con ese descubrimiento se lo debemos a Héctor Rafael Rojas, y eso efectivamente lo eleva al nivel, a la cúspide del conocimiento mundial en su época, y lo convierte en uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Había mencionado acerca de las instituciones, las personas clave que no se mencionan por un tema de seguridad, pero que están abocadas a apoyar la labor de Pierre Monteagudo como investigador y como biógrafo oficial y como un vocero que se encarga de visibilizar la obra de investigación del doctor. Estas personas e instituciones, ¿qué esperarían que ocurriera en los próximos 5 o 10 años? Que haya un reconocimiento público y notorio de la trayectoria profesional y de los logros, los éxitos y el humanismo de Héctor Rojas en Venezuela, y finalmente que la NASA, el gobierno estadounidense, reconociera que el astrofísico venezolano Héctor Rojas hizo un trabajo determinante en su proyecto lunar Apolo, que olvidaran las desavenencias del pasado, el hecho de que no les facilitara su invento para construir armas de destrucción masiva, que olvidaran ese detalle, que olvidaran el tema del juicio celebrado allí, seguramente en la Corte Federal de Houston, que olvidaran todo eso y que recordaran el tremendo éxito que tuvieron los estadounidenses con los alunizajes, y que fuese el propio gobierno estadounidense y la NASA quien rinda homenaje póstumo a uno de los suyos, a uno que le aportó su brillantez para el éxito que lograron, y ese fue Héctor Rojas. Entonces, eso es lo que la gente que me apoya, que me respalda de diferentes formas, de diferentes maneras, lo que espera es que finalmente en Venezuela haya una serie de eventos, como el que comentaba antes, la Gala de la Cultura de Paz y homenaje a Héctor Rojas, que haya una serie de eventos públicos y notorios, que se involucre el gobierno nacional, las autoridades regionales, y que en esos eventos se recuerde, se conmemore y se rinda homenaje, tributo póstumo al científico venezolano más importante y olvidado de todos los tiempos, a Héctor Rojas. Eso es lo que esperamos todos. De hecho, yo lo estoy haciendo desde aquí, desde España. He rendido tributo, homenaje, recuerdo, conmemoración a la figura, al genio y figura de Héctor Rojas, creando una entidad de ámbito nacional que se denomina Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor R. Rojas. Eso lo he creado en España, y desde el centro, desde esa entidad, sin ánimo de lucro, hacemos gestiones para la difusión a nivel nacional en toda España y en otros países de la biografía de Héctor Rojas.
Por ejemplo, te puedo contar, para amigos, para que estén un poco más, profundizar un poco en el tema. Nos fue solicitado que enviásemos unos libros de la biografía, que hiciésemos una donación de libros. Bueno, pues eso se costeó con fondos propios de los miembros de la Junta Directiva del Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor Rojas en España. Costeamos el envío de hasta 25 libros de la biografía del científico que fueron enviados a Venezuela. Eso por un valor aproximado entre los libros y el flete, el coste de enviarlos, de unos $500 aproximadamente. Bueno, pues ese tipo, sin ningún ánimo de lucro, sin ningún interés, aún costeamos nosotros mismos, los miembros de la Junta Directiva, y homenajeamos a Héctor Rojas de esta manera, difundiendo su biografía, enviando libros gratuitamente, obsequio, a personas en Venezuela que han mostrado interés en conocer su historia. Avisen cuando vayan a enviar nuevamente para anotarme en la lista. Hasta ahora no lo había dicho muy fuerte, muy en alto, porque no sea que me empiecen a llegar cartas masivamente de gente pidiéndome los libros, y sí, me veré en la obligación de enviárselos, pero claro, también tienen que saber que enviar un solo libro de los gruesos, del último, de Secretos de Estado, me puede costar $10. Entonces, bueno, pues hay gente que me apoya, que también hace donaciones para que yo pueda llevar a cabo este sueño de traer al presente todo el trabajo desarrollado por el científico, pero a veces pues me veo limitado. Y bueno, seguramente ahora empecemos a recibir, que tienen que ser mediante correspondencia por escrito enviada a la atención del Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor Rojas, y ya hemos atendido la primera, 25 libros que llegaron a Venezuela, entre los 3, la mayoría del último, y que ya han sido distribuidos entre personas que querían leer la historia y probablemente de otra manera no habrían tenido acceso a la biografía, si no es de esa forma, mediante la donación que hacemos con inmenso placer, desde luego. Dentro de las figuras que sí se pudieran mencionar, personas o instituciones, ¿cuáles pudieran mencionar que se han sumado? Y ahí en esa misma línea, bueno, pregunto, ¿de qué manera una institución o alguien que de manera independiente quiera colaborar, contribuir, ser parte de esta institución, cómo lo haría? Hasta ahora han colaborado, por ejemplo, la institución Carnegie de Washington, D.C., nos envió documentación que yo le solicité, la encontramos en un archivo muerto, un archivo de esos que tienen en cajas, y recibimos información muy valiosa, entre ellos la portada del cuarto report, del cuarto estudio que Héctor Rojas le presentó a la NASA con los cálculos para aterrizar en la Luna. Nos llegó la portada, el contenido sigue estando clasificado, ya el cuarto estudio está clasificado. Por cierto, la Universidad de Texas atendió mi solicitud personal para remitirme unos estudios científicos sobre fotometría estelar que hizo Héctor Rojas mientras trabajaba en Edinburgh, en Texas, en McAllen y Edinburgh, y en el norte de México también, en el Politécnico de Monterrey, en el Instituto Politécnico de Monterrey. Bueno, pues esas instituciones y otras y particulares que no desean salir del anonimato, pues me han colaborado a lo largo de estos años y he podido tener acceso a información privilegiada y acceder a información que me ha servido para ir construyendo la biografía del científico venezolano. Perfecto. Bueno, me gustaría cerrar con alguna anécdota, algo que pudieras compartirnos, porque estamos hablando yo he conocido investigadores que han sido investigadores que incluso se han dado la tarea de ir muy lejanos, de hacerse casi ajenos del objeto en cuestión investigado. Eso siempre se valora, porque en la investigación a veces estamos con el tema emocional, cómo nos conecta
el tema o la persona en la que estamos abocados. Pero aquí no hay duda de que hay una conexión porque estamos hablando de una persona que fue pilar de una u otra forma en el crecimiento y el desarrollo de Pierre Monteagudo como persona, como profesional, como venezolano. Aquí queda claro de que yo soy parte de la historia desde el primer momento. Aquí no Sí, hay... entonces esa es una forma, en este caso, de corroborar que sí existió y hay un legado de un científico venezolano, de una figura importante de Venezuela para el mundo. ¿Cuál sería ese mensaje, esa vivencia con la que pudiéramos cerrar esta conversación? Te cuento. Bueno, queda claro que soy el mayor experto en la trayectoria profesional de Héctor Rojas en el mundo. Así ha sido por los 10 años que llevo, más de 10 años ya de indagaciones e investigaciones, pero también soy un profesional, soy un contador público con la personalidad y la minuciosidad de un auditor, y mi dictamen como auditor, de este caso auditor forense de la trayectoria profesional de Héctor Rojas, es que yo no le regalo absolutamente nada. He comprobado todas las instancias que figuran en el currículum del científico y ha sido exacto. Quedé estupefacto, boquiabierto cuando comprobé exactitud del 100% entre las manifestaciones que hacía Héctor Rojas en su currículum y original, escrito en su máquina de escribir, y la realidad. Lo fui comprobando todo hasta el extremo de lo posible y todo coincidió al 100% y yo quedé boquiabierto. De manera tal que yo no le regalo nada. Soy consciente que por la humildad del personaje no le gustaría pues saber que yo ahora estoy dictaminando como profesional, que es uno de los más grandes en la historia, no solo de su país, no solo de Venezuela, sino a nivel mundial. Sé que no le gustaría, pero como no es un asunto en el que pueda intervenir el propio investigado, que en este caso a quien corresponde dictaminar sobre su trayectoria es a mí como biógrafo oficial, por lo tanto mi dictamen es claro y no le regalo absolutamente nada. Recordar que el joven Héctor Rafael, allá una tarde de septiembre de 1950, luego de haber terminado el bachillerato en el Agustín Codazzi de Maracay, luego de haber hecho un año de estudios en física y matemáticas en el Liceo Fermín Toro de Caracas, bueno, pues puso rumbo a Francia, a París. Ilusionado para iniciar sus estudios superiores allí, también con una beca asignada por el Ministerio de Educación, una beca de 500 bolívares mensuales. No obstante, en todas las épocas ocurre que hay algún político iluminado y el propio ministro de Educación al cabo de 2 meses dejó de pagarle la beca a Héctor Rojas. Bueno, cualquier otro en su lugar y yo el primero, lo que habría hecho es devolverme rápidamente para mi casa con las tablas por la cabeza. No obstante, el joven Héctor Rafael, a la edad de 22 años, lo que hizo, viéndose sin dinero, lo que hizo, ¿verdad?, fue trabajar muy duro. Limpiaba vidrieras. De madrugada, en los días de semana, se levantaba para ir al mercado de París a pelar fruta. Y los fines de semana iba al monte a recoger leña que luego vendía en la ciudad, en París. Y así fue costeando sus estudios de esa manera, porque tenía una voluntad de hierro para superar la adversidad. Y precisamente esa voluntad de hierro me ha inspirado en muchas oportunidades para enfrentarme a situaciones adversas, y ahora me inspira también a contarle a los más jóvenes pues la moraleja que me queda con la historia de Héctor Rafael Rojas. La moraleja es la siguiente: por aquello de los avances en ciencia y en tecnología, es una moraleja dirigida a los más jóvenes de cada casa. Y por tu intermedio, Andrés, ojalá llegue la moraleja de la historia de Héctor Rojas a los más jóvenes de cada casa en Venezuela. Dice así: por aquello de los avances en ciencia y tecnología, ahora se considera que una persona es joven pues hasta los 80 años.
se le considera anciano hasta después de los 80 años. Entonces, por lo tanto, a toda persona menor de 80 años va dirigida la moraleja de la historia de Héctor Rojas, que viene a decir lo siguiente: esfuérzate, esfuérzate paso a paso en la vida, sin prisa pero sin pausa, que los logros, que el éxito, el progreso y el éxito te llegarán. Luego, celébralo, adopta la sana costumbre de celebrar cada logro por pequeño que parezca. Y si llegado un momento decides evaluar los resultados y no son todo lo que esperabas, ponte a pensar un instante. ¿Has hecho tu mayor y mejor esfuerzo? Si es así, celébralo también. No pierdas ni un instante en lamentaciones. Y esa es la moraleja que me queda de la historia del científico humanista don Héctor Rafael Rojas. Bueno, ha sido una conversación extendida y con mucha gratificación porque, lo digo a nivel personal, a veces las situaciones nos llevan a dejar de ver el horizonte tan amplio como realmente es, y encontrarnos con este tipo de situaciones, de vivencias, de descubrimientos, vuelven a darle a uno una excusa para entonces no abandonar eso que por naturaleza nos ha sido dado, que es esa curiosidad de niños, que creo que la mayoría de los científicos tienen siempre. Siempre he escuchado hablar de anécdotas como Einstein, que él cuando era niño él se inspiró en ser científico porque él no conocía a Dios, y entonces él dijo que a través de la ciencia quería saber cómo hablaba Dios. Y así hay cantidad de anécdotas de científicos que ven la vida con otra perspectiva y que sencillamente dicen que quieren realmente conocer a Dios, conocer al universo, conocer lo que está dentro y fuera de cada uno de nosotros. Y es para mí grato tener este tipo de experiencia, porque son las que me inspiran a mí a nivel personal a ir como ese niño, como ese científico a mi manera, ese investigador a seguir buscando y a seguir encontrando cosas en el camino mientras vamos buscando lo que no sabemos que nos depara el destino. Entonces, para mí estos minutos, estas horas en realidad, han sido de mucho crecimiento, de mucha gratificación, y de verdad agradezco estos minutos y espero que se repitan estas conversaciones, porque bueno, creo que es importante difundir de una u otra manera los logros de no solamente un venezolano, sino de un humanista. Y para mí ha sido un auténtico placer, y por intermedio de tu buen hacer, Andrés, quiero enviar un gran saludo a todos los compatriotas que nos escuchan. Quiero decirles que ha sido una labor titánica de más de una década, que lo he hecho con satisfacción y orgullo, que lo continúo realizando, que hay líneas de investigación que están abiertas, que hay otros grandes logros sobre los cuales no se han informado todavía, porque deben ser todos corroborados hasta que esté, pues con mi nivel de rigurosidad, esté completamente satisfecho y pueda trasladarlo a la opinión pública y dar a conocer otros logros inmensos del astrofísico venezolano Héctor Rojas. Y por los momentos les envío un gran abrazo fraternal y les pido que hagan lo posible por conocer la historia, que pueden ir a la página oficial expedienterojas.com, y donde dice Héctor Rojas Biography pueden descargar la biografía del científico, que está en PDF tanto en español como en inglés, y que el hecho de descargar esa biografía, ese currículum de Héctor Rojas, y leerlo ya es una forma de rendirle homenaje y tributo póstumo a uno de los científicos más destacados de la historia. Entonces, pues agradecer a las personas, a los compatriotas que nos siguen, que nos ven, que tengan la gentileza de realizar esa acción
y con su acción de descargar el currículum y leerlo, pues estarán contribuyendo a recordarlo, homenajearlo y así serán parte de esa conmemoración. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti.